Hola, hola, pues muy buenos días. El día de hoy en filosofía vamos a revisar ya como penúltimo tema de este semestre a uno de los autores más interesantes en filosofía, más consentidos. Él es Michel Foucault. Para esto nos vamos a servir de una presentación tipo periódico, ¿sale? Este periódico se llama Notifilo, ¿sale? Ok, vamos a dilucidar un poquito acerca de por qué vemos el mundo como lo vemos. Tú ya participaste en Facebook para contestar esta pregunta, la vamos a retomar algunas de sus respuestas. Vamos a ver si efectivamente la lucha de poder se daba entre dominantes y dominados o, como antes decía eso Marx, pero Foucault va a decir que todos hacemos uso del poder, ¿no? Y vamos a también observar lo normal y lo anormal que definen las relaciones de poder según Michel Foucault y la sociedad de control y la biopolítica. Vamos a hablar de esos temas y de otros también muy interesantes o relacionados con la época en la que estamos viviendo, ¿sale? Ok, pues te presento a Michel Foucault. Michel Foucault aquí está, ya lo habíamos revisado también o lo habíamos visualizado en otro de los videos de clase con Sartre, con Jean-Paul Sartre, ¿te acuerdas? Ahí en una marcha en Francia, donde acompañaron a sus estudiantes y estaban en contra del gobierno. Bueno, pues Michel Foucault nació en 1926 en Francia. Residió en distintos países como Suecia, Polonia y Alemania, y él estudió en la Escuela Normal de Francia, es decir, fue docente por mucho tiempo y también le gustó mucho la parte de la escritura y de la investigación. Pues tuvo bastantes amigos intelectuales muy famosos, pero la verdad es que es de destacar el pensamiento de Michel Foucault. Es un filósofo pero muy interesante. Aquí te muestro algunos de sus libros más célebres. Está, por ejemplo, La historia de la locura en la época clásica. Con este texto logró su doctorado, por ejemplo. También tiene otro famosísimo libro que se llama Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión. Vamos a revisar acerca de estos dos primeros, vamos a hablar un poquito en esta clase y te invito a leer estos otros tres, que es como una saga acerca de la historia de la sexualidad. Seguramente te va a interesar mucho. Se metió a investigar justamente cómo se ejercía la sexualidad, a qué le llamaban sexualidad, cómo era en ciertas épocas, ¿no? Entonces está muy interesante los datos que aporta en estos textos, ¿no? Y sus propuestas. Tiene muchos más textos, pero te menciono algunos de los más famosos. Tú ya en Facebook nos habías comentado por qué vemos el mundo como lo vemos y coincidiste con lo que dice Michel Foucault, aunque no lo supieras. Michel Foucault dice que efectivamente nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, cómo observamos el mundo y cómo no lo explicamos, pues depende de nuestro contexto, es decir, dónde nacemos, en qué familia estamos, cómo nuestra familia se explica ciertas cosas acerca del mundo, la época, el país. Y todo esto va a ser un referente para que tú te construyas unos lentes y con esos lentes empieces a observar el mundo, a explicártelo, ¿no? Pero también dice Michel Foucault que entonces estas explicaciones siempre van a tener que ver con un cambio continuo, es decir, nada de las perspectivas del mundo puede ser estático porque todo está en movimiento, y eso te habla ya de un pensamiento liberal y muy abierto por parte de Michel Foucault. Te voy a comentar justo que Michel Foucault no le caía bien ni a los de izquierda, ni a los partidos políticos, ni a los gobernantes de izquierda, ni a los de derecha en la época en la que estaba, aunque el régimen en el que vivía o el que le tocó vivir en Francia tenía que ver más con la derecha, que ya sabes que son estos gobiernos ligados a conservar, es decir, no van en un cambio continuo, sino que tratan de preservar sus tradiciones, y entre ellas, pues por ejemplo, pueden estar no abiertos a los nuevos descubrimientos de la ciencia. En la actualidad, fíjate, si estuviéramos ahorita en clase, te preguntaría para que ganaras participaciones. Es más, vamos a hacerlo. Si tú eres de los primeros que observó este video, te voy a dar décimas sobre calificación. Vamos a empezar con 2 décimas de calificación. Si tú en los comentarios de este video pones o agregas la respuesta a lo siguiente: una característica de un partido político conservador, ¿sale? De derecha. Ya sabes que los conservadores son de derecha, pero ¿qué conservan actualmente? ¿Te recuerdas algún nombre de un partido político que sea conservador en la actualidad? Aquí en Querétaro, por ejemplo. O te puedes ganar otras 2 décimas si tú agregas el nombre de un partido político
de izquierda. ¿Y cuál sería la característica de este tipo de partidos políticos? ¿Por qué se les llama de izquierda? ¿Qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda? Entre los conservadores y los liberales, ¿sale? Entonces, bueno, ya ahí estamos rifando 2 décimas. La primera décima, las primeras 2 décimas son para quien ponga las características de un partido conservador, y otra 2 décimas a que ponga las características de un partido liberal. Y ya como decíamos, Michel Foucault no se llevaba con ninguno de los dos, porque en realidad cuestionaba, justo con lo que él reflexionaba, pues cuestionaba los dos modelos, ¿no? Ok, y pues en su época había menos partidos políticos que ahora. Ahora tú puedes encontrar muchísimos partidos políticos que hay de derecha, izquierda y del centro. Hablando de la perspectiva del mundo, te presento aquí unas imágenes. Estas imágenes en realidad son pinturas al óleo. Aquí, bueno, se ven literalmente como fotos, pero en la parte real pues serían pinturas, ¿sale? ¿Y por qué le llamamos realistas? Bueno, porque justo te voy a pedir que veas esta de abajo, donde aparecen como unas mandarinas o naranjas y una lima y una jarra en una mesa. Bueno, si te digo que es una pintura, no fue creada bajo computadora ni tiene otro método muy tecnológico, sino que fue a mano, pues puedes notar el reflejo de las frutas en la jarra, ¿verdad? Ese efecto que le da el autor. Bueno, era tan realista este tipo de pintura que justamente abarcaba todos los detalles y las dimensiones, la proporcionalidad, y era una característica. Aquí, aunque no le hace mucho honor esta foto a la pintura, pues los detalles es que justamente la paja que están juntando estas 3 señoras, los pliegues o las arrugas en sus faldas, te hablan también de ese realismo en la pintura. Y bueno, acá tenemos otra, es una cabaña, no es una foto tal cual, es una pintura. Y fíjense que en la pintura se dio tiempo el autor a poner la sombra de cada hoja de este árbol, la reflejó justo en la tierra, ¿no? Y esto justamente es para hablar acerca de la realidad. Es como si nosotros percibiéramos la realidad tal cual como una copia. Esa sería una característica. ¿Recuerdas que alguien, un filósofo de acá, de aquella antigüedad, decía que nosotros lo que percibimos como realidad realmente es una copia del mundo verdadero? ¿Ah? ¿Te acuerdas de Platón? Bueno, pues básicamente en la pintura habría una propuesta que se llama así, el realismo, que es representar tal cual, pues digamos, algo que existe, ¿no? Y bueno, ahí lo puedes ver, que sí realmente da la impresión de que existe. Y vamos a ver en su contraparte, es decir, totalmente lo contrario, el movimiento llamado surrealista. Y en este movimiento surrealista, por ejemplo, encontramos una gran representante. Te invito a ver sus pinturas ahí en internet. Se llama Remedios Varo. Tiene unas obras padrísimas. Y este surrealismo, pues aquí puedes ver justamente, vamos a hacer un close-up aquí con la tecnología. ¿Qué tal? Tengo una Phantom, una cámara, una super cámara. Bueno, es la de mi celular. Fíjense, pues aquí puedes percibir justamente, este cuadro se llama Saliendo del psicoanalista, así le tituló Remedios Varo a esta obra. Y puedes notar que se ve como una mujer con 2 rostros. Parece que el disfraz está cayendo, ¿verdad? En una mano sostiene como una vasija, una cubetita con cuestiones para coser o tejer, y por otra, en su otra mano está tirando como pues un rostro viejo, ¿verdad? Y todavía, mira, te voy a poner una característica. Ahí abajito se ve como si fuera una fuente, y ahí todavía se ve la sombra o el reflejo más bien de esta careta que está tirando. Ahora, justo esta pintura lo que refleja, al ser surrealista, es decir, no se apega a la realidad, ¿verdad? No encontramos a una persona que tenga el cabello así, ni que tenga un doble rostro tal cual. Es decir, esta pintura no se apega a la realidad, pero sí te impacta o sí conecta contigo a nivel cognitivo y emocional, porque si el título lo relacionamos con la pintura, es alguien saliendo del psicoanalista, pues sabemos que ese alguien está cayendo el disfraz, es decir, la terapia lo que nos quiere representar esta autora es que justo la terapia está dejando caer un disfraz
Podemos tener varias interpretaciones, pero una de ellas sería esa, porque va saliendo del psicoanalista y está tirando a tal vez a su viejo yo, ¿no? Relacionándolo con la materia de psicología que también llevas. Así que el surrealismo, pues es muy importante este movimiento, cuestiona el realismo, y aquí te pongo otras dos pinturas de representantes muy famosos del surrealismo. Aquí, por ejemplo, en una pipa puedes ver en francés, bueno, más bien la traducción de este francés sería en español: esta no es una pipa. Eso lo escribió en la pintura René Magritte, uno de los mejores pintores de este movimiento. Aquí tenemos también otro de Dalí, que habla, seguramente te refleja muchas cosas sobre el tiempo, ¿verdad? Te da un concepto. No es realista porque no vamos a encontrar así unos relojes derritiéndose a la orilla del mar, pero sí te da una perspectiva, una impresión, ¿no? En clase me decía una alumna que le daba la impresión de que no podía regresar el tiempo, que no había marcha atrás, ¿no? Y que los relojes estaban derritiendo o fluyendo, ¿no? Y efectivamente esa es la impresión que te podría dar, y te refleja a lo mejor varias cosas, como de aprovechar el tiempo o que el tiempo no existe, ¿no? Te puede reflejar varias cosas. En este de la pipa, lo que el autor hace es darle una cachetada con guante blanco a los realistas, y es porque cuando él dice que puede totalmente, fíjense, la pipa también tiene los efectos de obscuridad, de sombras, de luz, y tú podrías decir es una excelente representación de una pipa, pero justo es lo que dice Magritte: una pintura, un cuadro nunca va a ser la realidad. Nosotros no tenemos la capacidad de crear la realidad como tal, solamente podemos representarla, pero una representación nunca va a ser el objeto real, ¿sale? Y entonces con eso cuestiona a los realistas: por más que tú seas perfeccionista, nunca va a ser el efecto o el objeto real que tú quieres representar, no lo va a ser. Así que el surrealismo, digamos, comparte la idea de ciertos límites, ¿no? Dentro de las habilidades humanas. Bueno, y justo lo relacionábamos con la perspectiva de cómo vemos el mundo, pues lo vemos desde ciertos filtros y nunca vamos a poder apropiarnos, diría Michel Foucault, de la totalidad de la realidad, ¿sale? También Michel Foucault, fíjense, se puso a estudiar los psiquiátricos de aquella época en Francia, estamos hablando de 1900 y fracción, mitad de 1900, y pues sabíamos que en aquella época estaba en pañales todo lo que tenía que ver con la atención de enfermedades mentales. Es más, para diagnosticar una enfermedad mental, pues todavía no se contaba con aparatos tecnológicos sofisticados, así que pues los pobres pacientes de aquella época sufrían de, pues digamos, algo así como tortura científica, ¿no? Y bueno, lo que se detectó o lo que identificó Michel Foucault es que trataban, cuando algo estaba en contra del gobierno o en contra de lo que la sociedad de un grupo de personas creía que o establecía que era normal, pues al otro le llamaban anormal. Los anormales, por ejemplo, eran los locos, ¿no? Y lo anormal había que alejarlo de los normales. Así que se crearon estos psiquiátricos como una forma de alejarlos, ¿no? De controlar lo anormal, lo que era diferente a lo que querían este grupo de personas o estas sociedades, ¿no? Así que el discurso de la locura llevó a la exclusión de las personas, a la discriminación, y las personas que se autollamaron normales lo utilizaron para generar un poder sobre lo anormal. Es decir, fíjate, si en aquel entonces, en 1900, estamos hablando de 1950, pasaba esto, pues todavía te comparto que en la actualidad, por ejemplo, los psicólogos no podemos atender a un menor de edad, a alguien de 17 años para abajo, si no hay una autorización de un adulto. Es decir, parece que el que puede tomar decisiones y que es normal es el adulto, mientras que si eres adolescente o niño, pues tendrías algo de anormalidad o no la facultad consciente de poder tomar decisiones. Así que si los papás no están dispuestos a llevar a alguien al psicólogo, pues tendrá que autorizar un juez, ¿no? Otro adulto, pero nunca un niño, por ejemplo. Siempre la autorización vendría de alguien, parece normal, ¿no? Entonces la normalidad se utilizó y se utiliza todavía para excluir de ciertas decisiones o controles, ¿no?, que se pueden tomar. Y bueno, esto lo abarcó mucho más a detalle históricamente Michel Foucault.
Otros de los excluidos son aquellos que están en las prisiones, ¿no? Y es bien interesante, voy a regresar un poquito a la diapositiva, porque te acuerdas que hablamos de Nietzsche, y Nietzsche, uno de los textos que publica es Más allá del bien y el mal. Michel Foucault dice que cuando no podemos hablar de bien y del mal, entonces en esta época hablamos de lo normal y de lo anormal, ¿no? Como un sustituto de lo bueno y de lo malo. Ok, entonces también en esta parte de lo bueno y lo malo, pues está la parte de que los malos deben de estar en las prisiones y los buenos pueden estar afuera. Si te pido yo la ubicación de un cerezo, por ejemplo, ¿no? De un centro de readaptación social o de las cárceles aquí en Querétaro, seguro me vas a decir que no están en el centro de Querétaro. Seguro puedes identificar, por ejemplo, el de San José, eh, que está muy lejos o a las afueras. Bueno, hace algunos años todavía estaba mucho más lejos, ahora ya hay colonias cercas del penal. En Ciudad de México todavía les pasó más que como creció tan rápido la ciudad, pues muchos o uno de los penales más famosos queda justo en medio de colonias, salones de fiestas, es decir, están a poquitas cuadras de, ¿no? Pero tanto en la época que le tocó vivir a Michel Foucault como ahora, pues las prisiones trataban de excluir a las personas, de alejar el mal, de guardarlo ahí, de controlarlo ahí, así que por eso se trataba de buscar que estuvieran lejos. Era algo así como el fenómeno de la manzana podrida, imagínate, creyendo que había personas tipo manzana podrida que echaban a perder a los demás. Y la forma era alejarlos, ¿no? También Michel Foucault reflexiona acerca de cómo, por ejemplo, antes los eventos que tenían que ver con el castigo, porque alguien que es prisionero pues debe de pasar por los castigos que quiera la sociedad, esta que se autonombra normal. Entonces, fíjense, se vio legalmente que en alguna época estaba bien decapitar o ahorcar en frente de las demás personas, o sea, parecería que era justo para la sociedad decapitar ante miles de personas o cientos de personas a gente condenada. Y bueno, de la historia hay muchísimos casos, desde la clase alta hasta la clase baja, les tocó pasar por la guillotina, ¿no? Mucho más en Francia. Entonces, pues justamente dice Michel Foucault que se sustituyó este tipo de rituales violentos, tipo películas gore, pero bueno, en este caso no eran películas, sino que la gente sí iba a ver cómo mataban a otras personas como si fuera un evento, pues sí, de fascinación, ¿no? Y se sustituyó por torturarlos dentro de la cárcel, por privarlos del derecho a la libertad, de poder decidir, etcétera, ¿no? Y en la actualidad habría que reflexionar si las sociedades realmente han cambiado o no. Te puedo decir que, por ejemplo, algunas propuestas políticas de hace algunos años eran, por ejemplo, dar cadena perpetua a las personas, como si eso fuera algo que apaciguara a los ofendidos, ¿no? Como decir, la sociedad es una sociedad castigadora y qué inteligente castigo sería alguien torturarlo toda su vida, es decir, que siempre esté privado de la libertad y es más que en los penales sean muy groseros, muy agresivos, muy violentos, porque es lo que se merecen las personas que están ahí. Tú sabes que justo en nuestro país podemos cuestionar esa idea de la pena de muerte, o sea, solamente alguien sin cultura y sin empatía podría votar por algo así, porque las penas de muerte, si las aplicáramos en nuestro país, se aplicarían para personas seguramente inocentes, porque la mayoría de los cerezos tienen a gente pues que es inocente o ignorante, ¿no? Y no sería justo aún así. Ahora también se privaría la ciencia de estudiar si alguien realmente tuviera una situación de que se hubiera matado, abusado, etcétera, pues también nos privaríamos de conocer los orígenes de esa situación, ¿no? Desde un plano de enfermedad mental o de una situación o creación social también de ese tipo de conductas. Así que la pena de muerte pues no es algo que ni le ayude a la ciencia ni nos ayude como sociedad, más bien habla de de lo que se puede ver como normal en cierta época cuando realmente es algo criminal, ¿no? Y todo eso lo reflexionó también Michel Foucault para su época. Bueno, ya para terminar este video, vamos a hablar de la biopolítica. Te pido que pongas mucha atención porque justo lo que vas a subir a plataforma tiene que ver con esto. La biopolítica es algo que es un concepto que trabajó Michel Foucault, donde él se dio cuenta
que el cuerpo, la parte bio, que sería la parte del cuerpo, la biológica, y la política, que habla sobre el control de las relaciones sociales, se estableció como parte de controlar nuestro cuerpo. O sea, el mismo Estado, los mismos gobiernos se dieron cuenta que el ser humano tendría que ser controlado desde él mismo, es decir, había que controlar el cuerpo, pero esos autocontroles había que meterlos en la mente de los seres humanos para que ellos mismos ejercieran el autocontrol. Seguro te va a sonar mucho. Cuando tú empezaste a ir a secundaria o a prepa, te llegó mucho esta situación de tienes que controlar tus emociones, no puedes, si tú quisieras reproducirte con una chica o un chico como tú quisieras, pues no lo puedes hacer porque eres muy joven y hay muchos riesgos y puedes morir. Entonces, la primera opción es no lo hagas, abstente. Y la segunda opción es utiliza métodos de prevención de una enfermedad o anticonceptivos, ¿no? Y esos son autocontroles, te los meten tanto en la mente que tú en algún punto dices, lo debo de hacer. Pero ¿qué crees? No es solamente de jóvenes, sino en los adultos es, pues ya que ahora tienes ya una carrera, ya tienes a lo mejor algún sustento económico, si vas a crear una familia no debes de tener 17 hijos, no, debes de tener 2. Y esos autocontroles vienen desde el Estado. ¿Por qué a un Estado le gustaría que las familias fueran de 2 hijos? Pues puede haber una razón ecológica en relación al consumo de agua, de comida, de ropa que va a utilizar esa familia, y si lo multiplican por los millones de personas que hay, pues sería como racionalizar desde el punto ecológico. Desde el punto de vista económico, porque tendría trabajadores, pero no tantos, y así podrían emplear a más, y así podremos encontrar múltiples razones de por qué el gobierno quisiera tener como varios controles o varias reglas que tú mismo te impusieras a ti. Y si no, te invito a preguntarle a cualquiera de las personas que estén contigo acerca de qué control biopolítico ha pasado por su vida, ¿no? Y te apuesto que va a haber muchos. Por ejemplo, las abuelitas antes decían que parte del autocontrol biopolítico, no con ese concepto, pero obviamente lo vivían, era, por ejemplo, que no podían salir a ciertas horas de la noche porque no era bien visto de las mujeres, ¿no? Y era un control biopolítico en el sentido de que las mujeres, por ejemplo, no pueden ni votar en aquí en México, pues fue a partir de los 50, pero imagínate en 1920, pues una mujer, aunque fuera trabajadora, inteligente, pues no podía votar por alguien que iba a gobernar y que le iba a quitar impuestos, así que estaba como complicado, ¿verdad? Sí, la biopolítica va cambiando en torno también al contexto, a la época, al país, pero siempre va a haber controles biopolíticos en todas las naciones y generalmente va a estar establecido por pues digamos la clase jerárquica o dominante, quien tenga el control obviamente del gobierno o de la economía. Podría ser cualquiera de estas opciones. Así que bueno, tú ya has pasado por estos controles biopolíticos, yo ya te di algunos ejemplos como este de los métodos anticonceptivos en jóvenes, pero también te hablo de que puede ser no solo en el tema de salud, sino en el tema de lo que el gobierno aprueba. Es más, es muy fácil encontrar ejemplos biopolíticos porque están en las propuestas de campaña actuales. Otro ejemplo sería guarderías de todo el día. ¿Cuál sería el ejemplo biopolítico? Que las mamás deben de ser trabajadoras, o sea, tú debes de dominar tu cuerpo y tu instinto maternal para no querer estar con tu hijo y mejor dedicarle ese tiempo a estar en el trabajo y ser productiva. Y entonces que otra persona críe a tus hijos, ¿no? Cuando los dejes hasta las 5 de la tarde ahí en la guardería. Por eso a las mises les dicen mamás luego los niños, ¿no? Porque pues ya pasan tanto tiempo y conocen más a los maestros que a sus propios padres. Pero es un control biopolítico que lo viven con una propuesta. Todas las propuestas de campaña vas a ver que van a ser controles biopolíticos, ¿sale? Entonces ya te di un tip porque justo tu tarea va a ser por ahí. Pero antes de pasar a la tarea te quiero decir que pues Michel Foucault era súper activista. Él creía que para el cambio en el mundo pues había que oponerse, tener una resistencia de lucha contra los gobiernos conservadores o contra el pensamiento que va en contra del cambio. Y te pongo aquí un ejemplo de lo que ya se vivió en Querétaro. Ahí ves los arcos, ves a muchas chicas, también había chicos en esta marcha, donde dice la imagen aborto sí, aborto no,
eso lo decido yo. Y es justo que solo las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos, ¿sale? Porque es una violencia también el hecho de que alguien más decida sobre tu cuerpo. Eres tú quien debe de decidir sobre tu cuerpo. Y bueno, habla justamente Michel Foucault de la libertad ética y es de ejercer tus derechos. Así que te invito a hacer la actividad en plataforma. Esta actividad es la última tarea de este semestre en relación a la plataforma. Ya vas a ver que, bueno, nada más vamos a ver lo del el trabajo transversal, que es con todas las materias, pero efectivamente para plataforma, para la materia de filosofía, esta sería tu última tarea, así que aprovéchala. Son cinco ejemplos de control biopolítico, reglas que tú veas, propuestas que tú veas para la sociedad, no solo para ti, sino para la sociedad, que lleven a regular, a reglamentar el ejercicio de tu cuerpo, de tu vida, ¿sale? ¿Cuáles son estas propuestas que hay en la sociedad, ¿no? ¿Qué reglas te impone el gobierno o los gobiernos entrantes, ¿sale? Ok, si llegas a tener una duda, ya sabes que te atiendo con mucho gusto en WhatsApp y recuerda hacer tu actividad. Nos vemos el viernes en clase.